Buenas tardes, septiembre 24, podcast de Winston Capital Advisors. Bienvenidos a todos. Hoy, los temas para hoy, un poquito revisamos el Barron's, algunas noticias, qué pasó la semana pasada en las Naciones Unidas, un poquito de noticias del mercado de capitales, quién subió, quién bajó, qué pasó. Vamos a hablar un ratito de lo que pasó con el cupón del Venezuela 27, que me parece que es indicativo de lo que nos puede pasar. Un resumen de lo de la Fed y lo que está pasando con las elecciones de Alemania y, como siempre, aquello que viene para la semana. Pero principalmente el mercado estuvo relativamente quieto, no hubo mayores cambios, creo que subió 0,2%, no mucho más para comentar en un mercado relativamente tranquilo. Lo que quiso ser, probablemente ya que salto, el highlight de la semana fue la reunión de Naciones Unidas, y recuerden que les había comentado que teníamos el tema del Bloomberg Global Initiative. Este reemplaza al Clinton Global Initiative, este se llama de Bloomberg Global Forum, y que había grandes luminarias invitados como Zuckerberg de Facebook, Tim Cook de Apple, habló el presidente de Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad, si pongo las dos juntas, las Naciones Unidas no nos generó demasiado. En general no genera gran cosa, pero siempre uno tiene la expectativa que a lo mejor tenemos esta vez algo que es ligeramente distinto. Y más allá de, como diríamos, esta vez es personal, los insultos entre el presidente Trump y Kim Jong-un de Corea del Norte, que es un loco, que tira cohetes, que el otro es un dotard, palabra que significa viejo y senil en inglés, todo el mundo salió corriendo a buscarla. Realmente no tuvimos ningún aporte relevante en términos de Naciones Unidas, ni ningún comentario que valga la pena repetir o que afecte a los mercados. Antes de seguir, vuelvo un poquito para atrás. Barron's, hay dos o tres cosas que valen la pena. Un comentario: Warren Buffett dijo que en 100 años el Dow llegaría a 1 millón, y como dijo Albert Einstein, la tasa de interés compuesta es la octava maravilla del mundo. En 100 años, componiendo 4 o 5%, las cosas pueden llegar a cualquier número, y creo que el comentario del analista era que el Dow Jones valía 90 hace 100 años, en el 1916, y ahora vale 25.000, lo cual de una tasa de interés compuesta muy en línea con lo que dice Warren Buffett. En realidad Warren Buffett está usando una tasa un poco más alta, y después entramos en todo el cálculo y es la inflación, tasa de interés real, bla, bla, bla. Es interesante, pero digamos, no, nada que no sepamos. Lo que sí es muy lindo es un artículo sobre el fondo de pensiones de California Teachers, uno de los fondos de pensiones más viejos del mundo, 1913, más antiguo que el Social Security, tiene hoy 200 billones de dólares, y un poco el enfoque del fondo de pensión de cómo, por ejemplo, están mirando en Estados Unidos de managers activos a pasivos, ven que cada vez generan menos alfa, que tiene más sentido los ETFs, pero que a la vez, por ejemplo, otros mercados como mercados emergentes, mercados extranjeros y demás, sí ahí los managers activos le parece que tienen mucho más sentido. Un poco hablando de private equity, que si bien los retornos son bajos, siguen alocando, y también un poco el deseo de buscar inversiones un poco más y líquidas o interesantes, como puede ser el tema de real estate, recursos naturales tipo bosques, etcétera, etcétera. Un comentario interesante es que por términos de evaluación han estado bajando un poco de Estados Unidos y aumentando en Europa, en Japón y en mercados emergentes. Muy en línea con lo que hemos conversado acá. Nos gustan los mercados, pero sobre todo Europa está más barato que el resto, Japón es interesante, mercados emergentes también, y el mismo comentario. En Europa no solo hay un tema de evaluación, sino que también tenemos un tema de buenos números económicos y buen crecimiento, y ahora empezamos a tener como un cambio de aires políticos. Recuerden, tenemos a Macron en Francia, elecciones con Merkel, más conversación de más unión en términos de la Unión Europea, más apertura, más reforma estructural y todo demás. E inclusive hoy a la mañana, en la reunión del Partido Conservador en Brighton, que es tradicional en Inglaterra, empezó a aparecer el comentario de lo que se llama un soft Brexit. Bueno, vámonos, pero no del todo. Al final el tema es, los ingleses quieren mantener el acceso al mercado, obvio, pero quieren que el tema inmigratorio sea un poco más regulado y no tan como hacen los europeos, que más o menos está entrando muchísima gente. Ese es el punto. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay temas económicos, de evaluación y ahora de buenos aires políticos en Europa, lo cual me gustó mucho ese análisis. Vale la pena, es un artículo corto, se los recomiendo. En crédito tuvimos la semana pasada, Ucrania emitió, que hacía como 5 o 6 años no emitió, Irlanda y Portugal
le subieron la calificación crediticia, se la bajaron a China y Argentina reportó muy buenos números de crecimiento del PBI. Con lo cual, de alguna manera, las cosas se siguen acomodando. Me gusta Portugal e Irlanda, dos países en la periferia de Europa que habían tenido sus problemas, mejorando el crédito. Fíjense, Portugal, déficit fiscal 1.5% del PBI. Claramente, muy buenas noticias por ese lado. Así que buenas noticias de ese lado. El otro tema interesante, tuvimos reunión de la Fed, como dijimos, no va a pasar nada, no pasó nada. Los analistas interpretaron que más o menos la Fed está parada en este lugar, porque yo no escuché que lo haya dicho la Fed. Es una suba de tasas de acá a fin de año, siempre de un cuarto de punto. Una suba de tasas de acá a fin de año, 3 subas de tasas el año que viene, 2 en el 19 y 1 en el 2020. Fíjense que estamos hablando de 3 años de suba de tasas, lo que nos pondría en un 3% de Fed Funds, siempre y cuando la economía obedezca, no tengamos sorpresas, etcétera, etcétera, etcétera. En este entorno me sigue gustando el mercado, pero siempre con un poco más de cautela. Lo hemos conversado mucho y mucho. Los ciclos de suba de tasa hay que siempre tomarlos con mucho cuidado, pero de alguna manera muy calmo y muy despacio. Y lo otro que comentó la Fed es que a partir de octubre van a empezar a comprar menos en el portfolio. Recuerden el portafolio de 4.5 trillones de dólares. No hay compras nuevas, simplemente se compra con los cupones que se van recibiendo y los vencimientos que van apareciendo. Y el sistema es, a partir de octubre, los primeros 10.000 millones no se compran, el resto se compra. Y ese cap inverso, porque la verdad que va aumentando hasta 50.000 millones. Es decir, que de acá a un año, los primeros 50.000 millones que vencen no se compran, el resto sí. De esa manera, de a poco, la idea es ir achicando el portafolio sin afectar a los mercados y con cierta prudencia. Mientras hablo, aparentemente las elecciones en Alemania también más del 40% de los votantes se habrían presentado y por el momento no se espera sorpresas, es decir, que el canciller Merkel tendría un cuarto mandato. Y el último tema, antes de pasar a lo de la semana, Venezuela 27. Tenía el cupón que vencía el 15, no se pagó, se atrasó, problemas técnicos, bla, bla, bla. Aparentemente se pagó la semana pasada. Mi punto es, no me gusta Venezuela porque creo que si algún día viene el default, que creo que desgraciadamente es muy inminente, va a ser de esta manera. No va a ser anunciado, no va a ser descontado, va a ser binario. Un buen día, no van a encontrar la plata, van a llegar al día 31 y no van a poder hacer el pago y se les va a declarar el default. En octubre y noviembre hay dos vencimientos muy fuertes. Recuerden, Venezuela no puede refinanciarse en Estados Unidos como lo hizo la última vez que tenía vencimientos fuertes, con lo cual tiene que ir a acudir a otros mercados. Probablemente los rusos, los chinos le pueden prestar plata, pero hay que tener mucho cuidado porque la situación está muy tirante y, como digo, no va a ser anuncio, va a ser una sorpresa. Segundo, ayer Canadá le impuso sanciones económicas a Venezuela, una copia del modelo de Estados Unidos. Algunos dicen que hay ahí también un poquito de mano europea, no lo creo. Para mí simplemente que Canadá está siguiendo los pasos de Estados Unidos. Y último, y para cerrar, ¿qué viene esta semana? Tenemos Yellen que habla el día jueves, más lo mismo, y un par de otros miembros del FOMC. El jueves tenemos la revisión de los números de PBI del segundo trimestre, la última lectura, y el viernes tenemos números de Personal Income y el índice de compras de Chicago. Nada más, se espera una semana relativamente con pocas noticias en ese frente. Veremos cómo sigue mientras entramos, como dije, ya en el otoño, que empezó la semana pasada, y las últimas, vendría a ser las 14 últimas semanas del año. Nada más, nos reencontramos mañana en el Daily Call y nos reencontramos también con la carta de negocios que, by the way, se las mandé recién hace un rato. Que tengan un buen fin de semana, que tengan una buena semana.